Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina. Hermanos, un mensaje tremendo, muy precioso, de mucha exhortación. No quiero añadir más a esta introducción, probablemente lo deje de una completa o no lo sé. Dios les bendiga. Capítulo 9 de el Evangelio de Juan. Desde el versículo 1 estaremos leyendo al 12. De momento, aunque la historia del capítulo 9 es completa, ¿sí? Todo tiene que ver con lo mismo, pero hay 3 títulos. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Del 1 al 12 dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús, ve a un hombre ciego de nacimiento. Nótese este énfasis, ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Estoy comprendiendo o pensando que el pecado que había en él o el pecado que había en sus padres fue que la ceguera de él fue causa de un pecado, ¿sí? Un pecado o algo generacional, de alguna manera. Había trascendido su vida. ¿Quién pecó? ¿Esto o sus padres para que haya nacido ciego? 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿A qué está haciendo referencia este capítulo 9, versículo 4? Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Anótese ese versículo 4, simplemente, ¿por qué? Porque durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, luego de que es bautizado, comienza su ministerio, ¿sí? Luego de que es tentado en el desierto e inicia su ministerio, Él comienza a hacer muchos milagros, a hacer obras, a trabajar en la voluntad de Dios, a cumplir por lo que nuestro Dios, el Padre, le envió a cumplir, el propósito. Principalmente, es a morir en la cruz por usted y por mí, para que seamos redimidos, para pagar la fianza, la deuda, que producto de nuestro pecado deberíamos ir a condenación, pero no, Él nos alcanza. Juan 3:17 dice que Él es enviado no para condenar al mundo, Juan 3:17, sino para que seamos salvos por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, sí, el corazón de la palabra, de la Biblia. Envió al mundo a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió, sí, el Padre no envió a Jesucristo para condenarnos, sino para que seamos salvos por Él. Entonces ese es el propósito principal, redimirnos, alcanzar la misericordia de Dios y ser hijos de Dios al creer en nuestro Señor Jesucristo. Esto cuando dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Yo hago un llamado, un mensaje a todos aquellos que me estén viendo. Escucha esta palabra. Aún puede ser hallado. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es Dios llamando a su corazón. Ciertamente en muchas ocasiones, no sea testarudo, no sea soberbio. Escuche al llamado de nuestro Dios, del Todopoderoso a nuestra vida, su corazón. Atienda ese llamado. Aún es tiempo de responderle, de quebrantar su vida, arrepentirse y reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esto lo vimos en el capítulo 8. Capítulo 7 nos está mostrando quién es nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que ver con las tinieblas, la oscuridad, ¿sí? Venimos del capítulo 6 también incluso. Revelándosenos quién es Jesucristo. Ejemplo, ríos de agua viva correrán, dice en el capítulo 7, haciendo referencia a la peña de Oreb, en la roca, ¿sí? Que en el Antiguo Testamento, en el desierto, adquirían agua para beber. Jesucristo en la peña. Por otro lado, Él también nos muestra que es la luz del mundo. En el capítulo 8, Jesús, la luz del mundo. Y quienes guardamos su palabra, quienes somos sus hijos, poseemos aquella luz admirable que es de vida, ¿sí? En un mundo lleno de tinieblas. Por lo tanto, el Señor nos está mostrando que Él es la luz en un mundo de tinieblas, de pecado y de maldad, es la luz en el mundo. Ahora, ¿qué tiene usted en su corazón? El Espíritu Santo.
la gloria de nuestro Dios. Y en los lugares celestes, en los lugares espirituales, pregonamos, donde quiera que estemos, en nuestro hogar, en las calles, en su congregación, en su trabajo, en la universidad, si somos luz a este mundo, porque poseemos la palabra, espíritu, la gloria de Dios en nuestra vida. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Vuelvo un poquito atrás, hermano, para explicar este versículo 4. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Probablemente pueda estar haciendo alusión a muchas cosas acá. Yo en lo personal quiero tomarlo como para cuando no haya tiempo de alcanzar la misericordia de Dios. Escúcheme, estamos en tiempos escatológicos. La escatología es una rama de la teología. La teología es el estudio de Dios. Hay diferentes ramas hacia abajo. Una de ellas es la escatología. La escatología tiene que ver con el tiempo de los últimos, el cumplimiento de los últimos tiempos, ¿sí? O el estudio de los últimos tiempos a raíz de la palabra, ¿sí? De las profecías escritas. Ministré ya, y está todo el capítulo, los 12 capítulos de Daniel, en mi canal de YouTube, en mi canal de Facebook, en mi fans page, está ministrado. Estudiamos Mateo 24 también. Tiempo más adelante, muy pronto estaremos estudiando Apocalipsis, trayendo más luz al estudio de estos tiempos finales, el cual son relatados en Mateo 24. Estamos en tiempo escatológico, hermano. Estamos en los tiempos finales. Así lo podemos entender muchos quienes estudiamos la palabra. Tengo en la boca, hermano. Quienes estudiamos la palabra del Señor, entender que estos tiempos son los últimos tiempos, que no hay otra generación, que esta es la última generación. Hay quienes afirman de algún par de fechas, 33, 2028, etc. Pero una cosa hay en común, es que todos creemos lo mismo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y en el cumplimiento de la semana 70, que son los últimos 7 años, en la profecía de Daniel 9:27, hay un tiempo en que buscarán la muerte y no la hallarán. En que el arrebatamiento tomará al Señor a su iglesia y seremos arrebatados. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente con ellos arrebatados. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Tengo el estudio de capítulo 4, capítulo 5 y Segunda Tesalonicenses capítulo 2 también en mi canal de YouTube. Ya he tocado este tema abierta, abundante y largamente en muchos estudios. No tengo ningún problema si tiene dudas con respecto a ello. Pero estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Y en el periodo de gran tribulación será un periodo de quebrantamiento tremendo. La iglesia no pasará por gran tribulación. La iglesia será arrebatada antes del periodo de gran tribulación. No se quede ese periodo. Va a ser un periodo terrible y de oscuridad. Probablemente se referirá a eso con relación a la noche. Hermano Cris, lo que pasa es que en el versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo. No se refiere a ese periodo, se refiere a cuando ya Cristo no está. Sí, Cristo no está, pero está la iglesia. Y a este periodo se le llama la plenitud de los gentiles. El tiempo de gracia. Un tiempo de gracia en el que probablemente usted y yo hemos sido alcanzados por Cristo. La luz, tan luz admirable de este mundo, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo fuimos alcanzados? Por medio de la predicación, por la locura de la predicación, por algún loco, por Cristo, que nos evangelizó, que nos predicó, que nos enseñó el evangelio, nos enseñó a Jesucristo. Jesucristo es el evangelio. Hermano, nuestra obligación es predicar y alcanzar a aquellos que aún no han sido alcanzados. Ahora, ¿es necesario que se manifieste Dios? Sí, lo hizo con los apóstoles, lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo la manifestación acá, que producto de la ceguera, los discípulos pensaban que era producto del pecado de los padres o tal vez de él, porque es ciego. Bueno, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Escupió en tierra e hizo, acá hermano, yo he visto algunas manifestaciones y quiero abordar ahora un pequeño paréntesis dentro de esta predicación que tiene que ver con lo mismo. Una situación que está ocurriendo, que pasó en Argentina, de una señora, una dama, haciendo sanidades. Yo vi los videos de las situaciones que ocurrieron en Argentina, ahora viene a Chile. Sí, va a estar en el templo de Maipú, acá en Santiago de Chile. Yo soy de Santiago de Chile, por cierto. Hacer sanidades. Es argentina, pertenece, participa en la Iglesia Católica. He visto muchos comentarios al respecto. ¿Son reales o no? Lo desconozco, pero es clara la palabra, hermano, cuando dice, ahora, hermano, acá son todos juiciosos, toda la gente está juzgando, todos los cristianos, no, miren, porque está haciendo milagros, y atrás están los santos, idolatría, la iglesia católica, sí, bueno, entonces opere usted.
¿Qué hace callada? ¿Qué hace callado? ¿Por qué está en su casa y no estamos evangelizando? ¿Por qué no estamos alcanzando a otros? ¿Por qué no estamos orando por los enfermos? ¿Saben cuánta gente enferma le va a haber? Y se supone que son sanados. Digo, se supone porque yo no he visto nada, hermano. Pero yo no voy a decir abiertamente que la obra que hace es producto de... ¿Y si es el Espíritu Santo? ¿Y si es Dios? Bueno, no puede, por supuesto, hermano. Desde el Antiguo Testamento podemos ver en toda la historia de la humanidad cómo Dios obra milagros y respalda a sus siervos y siervas. Cuidado, hermano. Cuidado con usar con ligereza nuestra boca para hablar de las cosas sobrenaturales que ocurren. Ahora, su vida y la mía no está basada en milagros. Escúchame. Voy a cambiar la pantalla para acá por Facebook un par de minutos. Su vida y mi vida no está sustentada por milagros, hermanos amados. Nosotros somos hijos por fe. Por fe creemos en Jesucristo, hermano. Nuestro Señor se entregó en la cruz, se hizo maldito en la cruz por usted y por mí hace 2000 años atrás. ¿Y eso lo creemos? Sí. ¿Lo vimos? No. ¿Lo creemos? Sí. Estamos convencidos. Esa es la certeza, hermano, en nuestro corazón. ¿Sí? Convencidos de que así es. ¿Necesitamos milagros para creer? No. Muchos sí. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo hacía muchos milagros. Sin embargo, también se le atribuyó a él las obras que hacía, los milagros, porque abandonaron a Dios en el Antiguo Testamento, no pudieron ver la visitación del Mesías que tanto esperaba al pueblo judío, no vieron su visitación, y por lo menos lo único que les quedaba era por lo menos ver la obra sobrenatural a través de aquel que ellos despreciaban, a través de aquel que tenían por profeta tal vez, o incluso por menos, que era nuestro Señor Jesucristo. Y blasfeman contra la obra del Espíritu Santo. En un momento le intentan callar, la palabra dice, hasta las piedras hablarán. Hermano, yo quiero que Dios se glorifique en mi vida. Si hay algo que yo anhelo con todo mi corazón es estar en medio de la voluntad de Dios, hermano. Siento pavor de no estar en medio de la voluntad de Dios. De no estar haciendo aquello por lo cual Dios me formó, me creó y estar en medio de su propósito. Es un terror que tengo, hermano, en mi corazón. Quiero hacer lo que a Dios le agrada. Quiero agradar al Padre. Quiero hacer por el propósito por el cual Él me creó y me formó. Pero si yo no hago el propósito, otro va a recibir la bendición. Y a la vez la responsabilidad. Hermano, yo no quiero que las piedras hablen por mí. Yo quiero hacer la obra. Yo quiero predicar. Yo quiero que Dios me use. Ahora, ¿está respaldando, está siendo usada aquella mujer por Dios? Lo desconozco. Lo desconozco. Porque así como Dios respalda a los varones y hace milagros por medio de siervos y siervas, lo podemos ver que en el Génesis, Moisés cuando tira a la serpiente, los brujos hacen lo mismo. Así que cuidado, pero no usemos con tanta ligereza nuestra boca para juzgar algo. Seamos precavidos, ¿sí? Por otro lado, también en iglesias cristianas, de pronto hay situaciones un poco extrañas, hermanos, que salen de la norma de la imposición de mano y milagros, ¿sí? Del tocar y Dios abre la vista, los oídos, sale de la norma. Situaciones que a veces son un poco extrañas y juzgamos aquellas situaciones y decimos, esto es un poco show. Y si es real, y si el show es real, hermano, esa sobrenaturalidad y Dios se manifiesta así. Hermano Cristo, ¿en qué se basa? ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo, hermano? Digo, ¿acaso no podía colocar su mano en los ojos del ciego, orar, declarar la palabra y decir, ve, y sus ojos se abren? ¿Sí? ¿Qué hace? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. La pregunta es, ¿por qué hace esto? Mire, yo tengo dos opciones acá. Pueden haber muchas más, usted tal vez tendrá otra. Se lo agradecería si nos comparte, nos bendice con aquella enseñanza también. Yo le quiero compartir dos cosas. ¿Sabe lo que significa escupir en tierra? Desprecio. Desprecio. Y esa mala cara, ¿sí? Escupo en tierra. Es un desprecio. ¿Qué está haciendo el Señor? Escupe en tierra. ¿Le está despreciando? No. Porque luego dice forma lodo y se los coloca en los ojos. En los ojos del ciego. Para hacer un milagro en la vida de él. ¿Qué está haciendo, hermano? Está reseteando la cabeza. Para que cada vez que él escuche un escupido en el suelo,
Ahora, no piense que se le está despreciando, sino que al contrario, está recibiendo la vista. Por otro lado, la pregunta es ¿por qué hace lodo? ¿Por qué no le pone simplemente su mano en sus ojos y declara la palabra? ¿Por qué acaso no somos formados del lodo? Acá está haciendo una sombra de lo que hay en el Génesis, en la creación, de cómo el Señor nos forma. Y si lo que le faltaban eran los ojos, ¿qué está haciendo el Creador? ¿Hola? ¿Qué está haciendo el Creador? Haciendo los globos oculares con barro, de cómo fuimos formados. Versículo 7, y se le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Luego de qué? De la purificación de agua, de alguna manera haciendo referencia a lo que es el bautismo, el mandato del bautismo, hermano. Acá yo no estoy hablando de salvación, acá estoy hablando de, para que sus ojos puedan ver, tuvo que pasar por ese precioso proceso y sobrenatural, que muchos lo hemos vivido, de lo que es el bautismo. Es un mandato, hermano. Usted no es salvo por el bautismo, usted es salvo por creer en Cristo Jesús en la cruz, arrepentirse y genuinamente creer y ser una nueva criatura. ¿Tiene que bautizarse? Absolutamente. ¿Tiene que tener obras? Absolutamente. No para ser salvo, sino porque ya es salvo. Entonces se lavó y regresó viendo. 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era un ciego, hermano de toda la vida, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Qué hacía el ciego? Mendigaba, hermano, despreciado. Entonces, ¿cuánta gente pasó por al lado de él? Ciego de porquería. Sale de acá. Desprecio, hermano. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 5, 6 y 7, principalmente en el 5, en el Sermón del Monte, el sermón más precioso, hermano, más hermoso, mejor elaborado que otra prédica en el mundo no existe, ni el orador más elocuente en la historia de la humanidad puede entregar las palabras más perfectas, sabias, de esperanza, de fe y de consuelo, como nuestro Señor Jesucristo. Y les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de vosotros es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquellas personas que se sentían despreciadas, que se sentían en poco. Personas donde el ego no existe en su vida, donde la vanidad, el lujo, los placeres, hermanos, son personas que se han sentido tan despreciadas, que han vivido un quebranto tan grande en su vida, que no puede haber ego en su vida. Un ciego, despreciado, mendigando para comer, donde su limitancia, su limitación de no poder ver, ciertamente no podía ejercer algunos labores, algunos oficios. Un pobre de espíritu. Unos decían, él es, y otro, a él se le parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. 2, y finalizo con este, para abrir chat. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Hermanos amados, la obra maravillosa y sobrenatural, donde nuestro Señor Jesucristo está haciendo la representación de cómo Él nos formó en el Génesis. Hija, puede abrir chat, no hay problema. Muchas gracias, mi amor. En el Génesis, tal cual, en la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La preexistencia en el capítulo 8, antes que Abraham fuese, yo soy. La preexistencia de nuestro Salvador Jesucristo en el capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el logo. Jesucristo en el principio, creando y formando absolutamente todo. Elohim, Dios en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos. ¿Quién está ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que está haciendo el Señor acá, demostrando lo que Juan nos está revelando, es que el Creador está con aquel ciego formando aquello que le hace falta con lodo como fuimos formados en el Génesis. Qué precioso, hermano, esto. Una revelación tremenda. Y luego viene el lavarse. ¿El lavarse qué es? La purificación. ¿Se dan cuenta lo espiritual, lo profético de este escrito, de este capítulo 9? Hermano, es maravilloso. Es maravilloso. Cómo Juan nos está revelando a nuestro Señor Jesucristo como el Creador, como aquel que hace milagros,
Les leo, dudas, preguntas, consultas. Y es así como finaliza esta primera parte. Espero que haya sido de bendición, hermanos. Expectante a lo que viene el día de mañana, la parte 2 de este capítulo número 9 del libro del Evangelio de Juan. Un abrazo, bendiciones.